mis amados hermanos y hermanas, Pastor Sergio Brito y todos aquí en el grupo Efesios 2, 8 y 9 y todo aquel que pueda escuchar esta cápsula en algún futuro, pidiéndole a Dios de todo corazón que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas, que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y si hay alguien que escucha esta cápsula o alguna de las que se da aquí, que toque a la puerta y vengan al arrepentimiento que todos necesitamos y necesitábamos, y reconozcamos que solamente hay perdón de pecados y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay manera que yo pueda comenzar y pasar de alto este glorioso evangelio y lo que Cristo consiguió por nosotros. Comenzamos sobre las últimas palabras del apóstol Pablo y lo hicimos a la luz y comparaciones de despedida dadas en el contexto real donde cada uno de nosotros podemos ubicarnos. Tal vez no las hemos vivido todas, pero ciertamente conocemos a alguien que las ha vivido si no las hemos vivido en carne propia. No quiero ser insensible con el tipo de despedida, pero son despedidas reales para cada uno de nosotros. Hay despedidas ciertamente muy dolorosas. Todos queremos recordar aquellas despedidas que fueron buenas, más que válidas para recordar, no una vez, sino tal vez muchas veces, durante muchos días, muchas semanas, muchos meses. Ciertamente la despedida que yo recuerdo todos los días de mi vida es la que dio nuestro Señor Jesucristo, de que un día Él volverá por su iglesia. Y ciertamente, como el pastor decía un día, que Él abre su ventana y Él mira al cielo, y yo lo mencioné, yo no tengo ventana en ese lado de mi casa, pero cuando abro la puerta, miro al cielo y yo sé. Y cuando llego aquí por las madrugadas de mi trabajo y voy a cerrar la puerta y miro las estrellas, yo digo, bueno, puede ser de día, puede ser de noche, pero nuestro Señor Jesucristo vendrá con todos sus ángeles en gloria, y eso será un día glorioso, indescriptible, para mi mente indescriptible. Pero volvamos al tema donde hay despedidas que son muy dolorosas, como cuando perdemos un familiar, un padre, una madre, un hijo, un amigo, una amiga. También hoy en día abundan las despedidas de familiares y hermanos en la fe y amistades de compañeros de trabajo y compañeros de trabajo que se los llevan a un hospital para ser tratados por el COVID sin saber si los volveremos a ver con vida. Muchos ciertamente no han regresado para atrás con vida, y gloria a Dios por todos aquellos que han retornado atrás con vida. También hay despedidas de lugares de trabajo. En fin, hay cantidad de despedidas, todas con un matiz diferente y único. Pero desde hoy, en este tema, quiero que veamos algunas despedidas que encontramos en la palabra de Dios. Unas que se dieron en persona y otras que se dieron por medio de cartas. Y vamos a procurar ver la profundidad espiritual. Tal vez no entre tan profundo como debiese, por eso dije que tal vez me tome un poco más de tiempo resaltando cada verdad bíblica, cada obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y a favor nuestro, como el apóstol Pablo, como nosotros debemos responder. Tal vez me detenga en ello un poco más de lo que yo esperaba. Que cada uno de nosotros, que Dios espera de nosotros tanto, veamos la obra redentora de Cristo como enseñanzas aplicables a nuestras vidas. En otras palabras, lo que Dios espera de nosotros, pero sabiendo que no es con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, y nosotros respondiendo
en amor y confianza y gratitud. Y el pastor habló de esto y yo quiero ponerlo de esta manera, porque ciertamente no porque el pastor lo haya dicho, es algo que yo siempre he dicho, mis amados hermanos. Nosotros quisiéramos responder a la palabra de Dios en todo momento, especialmente lo que Dios espera de nosotros, con ese corazón en gratitud, respondiendo en amor, y muchas veces no se nos da. Pero yo digo, mis amados hermanos, si nosotros sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos de hacer, miren, mis amados hermanos o hermanas, si no lo tenemos recto en nuestro corazón, presentémoselo a Dios en oración y pidámosles perdón, pero como quiera, hagámoslo. Un ejemplo vivido es, si un día del Señor, un domingo, usted no siente deseos de ir a la iglesia, no se quede en su casa, ejerce el dominio propio, que ya también yo he disertado sobre esto, y el pastor también. No, y tome su persona y toda su familia, si Dios le ha conferido esa autoridad en su hogar, y lleguemos hasta la casa del Señor y honremos al Señor. Y miren, Dios es tan grande y tan misericordioso que en medio de esa inseguridad o esa falta de deseo o esa falta de amor que no debiese de haber ahí, pero que ha llegado ahí porque ha llegado al corazón de todos nosotros en momentos dados, lleguemos, que muchas veces Dios va a obrar en su vida. Ciertamente yo entiendo que el día del Señor nosotros vamos a llevar lo mejor de nosotros para Cristo, una ofrenda de adoración, de alabanza, que sea olor grato al Señor, pero muchas veces ciertamente no es así. Bueno, pues lleguemos ahí en obediencia y démosle una oportunidad a Dios a que obre en nuestras vidas. Esto yo lo digo desde el propio contexto de mi vida, porque en un tiempo de mi vida que yo sabía que yo estaba mal, yo obligaba a mi persona llegar hasta la iglesia y escuchar palabra de Dios, sabiendo que en un momento dado Dios haría la obra que tenía que hacer en mi vida. Y la hizo, y cuando vine a ver me estaba gozando una vez más en la obra redentora de Cristo. Pero recordando algo también, que todo es para su gloria. Y todo lo que Dios pide de nosotros es por nuestro propio bien. ¿Qué padre le va a pedirle a un hijo algo que sea para su mal? La palabra misma lo dice. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, aunque lo dice de distintas maneras en los evangelios sinópticos, yo prefiero esta parte donde dice, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, si vosotros se los pedís. Iremos disertando poco a poco el contenido de estas despedidas. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 20, del 17 al 32. Una despedida personal del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20. Se lo repito, mis amados hermanos, porque estas cápsulas no van a ser muy largas. Del 17 al 32. Así me quede donde me quede. Ustedes pueden ir leyendo el contexto donde se dejó. No vamos a entrar en detalles de toda la travesía del apóstol Pablo. Pero como bien nos dice el versículo 16, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Por eso mandó a llamar a los ancianos de Éfeso para no detenerse en Asia. Así que comenzando en el versículo 17, dice, comenzando en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, fíjense, a los líderes de la iglesia, los presbíteros, los pastores, los obispos, los ancianos. Aquí mismo lo dice. Cuando vinieron a él, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo
El apóstol Pablo sabe cómo se había comportado y sabía que no lo iban a poder confrontar con nada negativo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahí tenemos un principio bíblico en el que podemos abundar o resumir con humildad y con muchas lágrimas el sufrimiento, el costo de llevar el evangelio. Si no, pregúntenle a su pastor por sus ovejas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí Pablo solamente menciona las acechanzas de los judíos, pero ciertamente él había tenido a un enemigo dentro de los que se llamaban pueblo de Dios o supuestos cristianos. Vamos a dejarlo hasta aquí, haciendo énfasis en esto, que es algo que les puedo compartir, que yo le pido al Señor todos los días, que haga mi corazón cada día más manso y humilde, como Él fue manso y humilde, y que me fortalezca para sobrellevar las lágrimas que tenga que derramar en el camino por servirle a Cristo, porque no en vano la palabra de Dios dice que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz cada día y le siga, aunque es implícito mucho más que el llorar y pruebas que me han venido. Vamos a dejarlo ahí porque a todos nosotros nos van a venir pruebas, pero eso no debe de impedir que nosotros continuemos o procuremos crecer en humildad a semejanza de nuestro Señor Jesucristo cada día más y más. Recordemos, mis amados hermanos, Hechos 20 lo dejamos en el versículo 19 y comenzamos en el 17 y el viernes continuamos. Que el Señor les bendiga.